Estimadas y estimados alumnos, alumnas de los grupos 3M1, 3M2 y 3M3, bienvenidos a este tercer video, esta tercer clase en video. Vamos a continuar con la misma y en el video anterior hablamos de los dos tipos de economía que existen, la economía de mercado y la economía política marxista. En sí, las dos son economías políticas y las dos son ciencias. Entonces hablamos que la ciencia, la economía política de mercado y la economía política marxista. Estas dos son ciencias económicas. Ya hablamos de la diferencia de una y de otra. Hicimos un comentario también en la clase anterior de dentro de las historias de las doctrinas económicas se habla de del pensamiento económico de los griegos y de los romanos que vivieron en la época del modo de producción esclavista, y que decimos que el concepto de economía pues era muy sencillo con respecto al enfoque de economía que actualmente se tiene, de la economía de mercado. Entonces el carácter de ciencia se obtiene hasta el modo de producción capitalista. Hasta el capitalismo, la economía de mercado adquiere el carácter de ciencia en ese sentido. No antes, no en el modo primitivo, pues casi no hubo aportaciones. Las aportaciones las hace pues Carlos Marx y Federico Engels en el estudio de la economía política marxista, y esas aportaciones empezaron en el modo de producción esclavista, aportaciones que continuaron en el modo de producción feudalista, y en una parte intermedia que se habla de las aportaciones del mercantilismo, pero estos no llegaban al carácter de ciencia, sino es hasta con el capitalismo, los clásicos ingleses y los fisiócratas de Francia. Aquí ya se habla de la ciencia económica. Antes no se podía hablar de la ciencia económica, no estaba tan desarrollada, y ya vimos por qué es ciencia cada una de las dos. Cada quien tiene su método. Hablamos del método científico para la ciencia, para la economía política de mercado, y hablamos del método del materialismo histórico y dialéctico de la economía política marxista. Y ya hablamos de lo que se trata, que
sobre todo en la economía política de mercado, se estudian los aspectos técnicos de la producción principalmente, en el aspecto del materialismo histórico y dialéctico también se habla de la producción, pero no se hablan de esos aspectos técnicos, sino se hablan de los aspectos más bien históricos, cómo surge esta economía política de mercado a través de la relación que existe de las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Estas van cambiando las fuerzas productivas y a su vez van haciendo que las relaciones de producción se vayan a modificar hasta llegar a un punto que se cambia totalmente del modo de producción, de un modo de producción comunal primitivo, se cambia a un modo de producción esclavista, de un modo de producción esclavista, se cambia a un modo de producción feudalista, de un modo de producción feudalista se cambia a un modo de producción capitalista. Es sobre todo una ciencia histórica, la de la economía política marxista, y esta se vale de otras ciencias, estudia otras ciencias históricas, otras ciencias sociales históricas, estudia la etnología. Vamos a poner aquí de las ciencias que se vale la economía política marxista, el estudio de la etnología, estudia la lingüística, estudia la paleontología, estudia la antropología, y estudia la arqueología, esta etnología es propiamente, estudia las culturas de los pueblos. Estos pueblos, cómo han conservado sus costumbres, su cultura en general, de eso se vale también la economía política marxista, y estudia la antropología, estudia al hombre desde su estado animal. El hombre forma parte del reino animal, cómo se desarrolló el hombre históricamente hasta llegar del estado animal hasta llegar al estado social, a ser hombre. Estudia la arqueología, que es el estudio también
históricamente de algunos vestigios, de algunos monumentos, de los instrumentos que se utilizaban en épocas muy remotas, y la paleontología desde el estudio de los fósiles, que también son parte de la historia y que explican muchas cuestiones. Esas son las ciencias que estudian también como ciencias sociales, parte de lo que es el estudio de la economía política marxista. En la economía política de mercado se estudian otro tipo de cuestiones, como hemos visto, economía política se auxilia de las matemáticas, se auxilia de la geografía, se auxilia también de la estadística. De esto hablamos cuando comentamos del método científico. Estadística, que está aplicada a la economía, se llama econometría. Porque esta estudia principalmente los aspectos técnicos de la economía de mercado, mientras que esta estudia el aspecto histórico. Basado en la economía política marxista, las ciencias sociales, está la lucha de clases, en materias de ciencias sociales pues también en materias de ciencias naturales es una cuestión de lucha de clases. ¿Y por qué es una cuestión de lucha de clases? ¿Qué lo hace, aún siendo las ciencias naturales, una cuestión de lucha de clases? Pues obvio que en una economía de mercado el principal objetivo no es satisfacer las necesidades sociales, sino satisfacer el lucro de los grandes capitalistas. En este momento podemos ver cómo se da esta lucha en ciencias naturales, en donde se han producido una serie de vacunas en los distintos países, una serie de vacunas, pero estas vacunas han surgido principalmente por el negocio, por el fin de lucro,
y vemos cómo hay una lucha de clases aún entre los países como el nuestro, como México, que es una colonia, colonia económica de los Estados Unidos, y cómo acaparan los países europeos, los países más desarrollados, estas vacunas, y aquí pues a veces, de acuerdo a lo que se comenta en las redes sociales, pues se está utilizando a veces las vacunas, eso es lo que se menciona, que para fines electorales. Pues esta es una lucha, pero no tanto local en cuanto a esta cuestión de las puede ser que haya esas intenciones también electorales, pero más que nada es una cuestión de en donde está la riqueza, es principalmente en los países europeos, que ellos van a procurar tener pues estas vacunas, y después lo que le toque a los países latinoamericanos, a los países en África, y algunos países occidentales. Es una lucha de clases en este aspecto. Entonces, esta lucha de clases está tanto en las ciencias sociales como en las ciencias naturales. La lucha de clases, hablábamos cuando se da el primer modo de producción clasista, es en el esclavismo, la lucha de clases entre el esclavo y el esclavista. En el modo de producción feudalista, la lucha de clases entre los siervos, que son los campesinos, y los señores feudales, y en el capitalismo entre los grandes capitalistas, los burgueses, y el proletariado, que estaba considerado como los obreros y los campesinos, y que ahora se ha ampliado este proletariado, no solamente campesinos y obreros, sino también, pues, como ya ha avanzado mucho el trabajo intelectual también, entre los trabajadores asalariados, los trabajadores, los autoempleados, porque se ha compuesto también de autoempleados por este neoliberalismo, y de empleados independientes, pequeños empresarios, microempresarios. Entonces, esta es una lucha que se está dando en ese sentido. El concepto de proletariado pues ha cambiado en ese sentido, ¿sí? Es más amplio que considerar solamente a los obreros y los campesinos. Pero esta es una lucha de clases, y vamos a comenzar entonces a hablar del primer modo de producción. Sobre todo en esta enseñanza de la economía política marxista, que nos va a enseñar cómo surge la economía de mercado, se parte de la concepción de que es el trabajo el que ha creado al mismo hombre. Es el trabajo del hombre como una primera fuerza productiva. Hablábamos de las fuerzas productivas que principalmente se dividían en la fuerza productiva del hombre, la experiencia, productiva, del hombre, como una de las principales
principales fuerzas y unida a las dos primeras fuerzas, a la tierra, que es la madre naturaleza, decíamos, o madre tierra, y por el otro, los medios de producción. Estos tres conceptos de fuerzas productivas y que van a dar unas relaciones de producción y que este señor, más bien los economistas burgueses, ya cuando se habla de ciencia, hablando de estos tres aspectos, hablan de los tres factores de la producción: trabajo, tierra y capital. Se hablan de estos tres aspectos, pero tenemos que hablar que la tierra, la madre naturaleza, se convirtió en parte de los medios de producción. Entonces, históricamente, vamos a borrar estos aspectos de trabajo, tierra y capital, que son los factores de la producción, de la economía política de mercado. Así se conceptualizaron. Entonces los quitamos, y esto que se habló, esto de la madre naturaleza, de la tierra, era el objeto de trabajo, y vamos a ver que la tierra pasó a ser parte de los medios de producción. Los medios de producción, ¿sí?, o capital, constituidos primero por el objeto de trabajo, pasa a ser propiedad del los instrumentos de producción y también patas dentro de los están las condiciones materiales, para el proceso de producción. Para el proceso de producción. Entonces aquí la tierra pasó a ser parte de los de los medios de producción,
Y así vamos a encontrar que principalmente en el modo de producción feudalista hay unos señores que son estos, unos señores que son terratenientes. Esto se da principalmente en el feudalismo. Y estos son también, van a ser los que van a ser después capitalistas, estos terratenientes, juntos con esos capital. Entonces, por eso vamos a hablar lo que se paga a la tierra, pues es una renta. Vamos a ver que los campesinos, los siervos se convirtieron en usuarios de la tierra porque no eran propietarios. Los propietarios de esto fueron los grandes esclavistas que tenían grandes haciendas. Eso lo vamos a comentar. Y aquí la tierra, desde que pasa a ser el modo de producción esclavista, pasa a ser ya propiedad privada. Aquí en nuestro país, esta propiedad privada de la tierra nada más estaba contemplada en la vivienda y pasa a ser propiedad privada con estas concesiones que dieron después empezaron después de 1983, las grandes concesiones que les dieron a capitalistas nacionales y capitalistas extranjeros, concesiones de explotación de agua, concesiones de explotación de minas, todo se privatizó y modificaron el artículo 27. El territorio de México era un patrimonio nacional, un patrimonio del pueblo que se ha visto, pues, la verdad, en este sentido no hay un desarrollo para México, sino hay un sometimiento total. Eso de haber entregado concesiones de tierra a extranjeros y grandes capitalistas, pues eso, ¿qué significa con todos estos neoliberales que dejaron esta herencia? A AMLO la dejaron, pero pues, él no ha hecho nada para cambiar esta situación. Y esta cuestión de haber entregado esas concesiones, pues es un robo al pueblo en este sentido. Entonces, por eso es esta materia de economía, para que ustedes tengan un pensamiento crítico y sepan realmente analizar la situación en nuestro país. Entonces, aquí llegamos y hacemos énfasis que la tierra pasó a ser, ¿sí?, desde el modo de producción esclavista hasta la actualidad, pasa a ser parte de los medios de producción. Resumiendo esta parte, lo podemos explicar de esta forma que ya la hemos comentado. Es la unidad, la primer parte de la dialéctica, unidad y lucha de contrarios, se refieren a las relaciones de producción. Esa unidad y lucha de contrarios, las relaciones de producción que se dan entre el esclavo y el esclavista, entre el feudalista y el siervo, entre el capitalista y el proletariado. Esa es la unidad y lucha de contrarios. Luego, cambios cuantitativos a cambios cualitativos son las fuerzas productivas, los instrumentos de trabajo, los medios de producción. ¿Cómo van a ir cambiando estas fuerzas productivas?
cambios cuantitativos, cuantitativamente cómo van a ir mejorando las fuerzas productivas y cambiando cuantitativamente a cualitativamente. Eso va a hacer que se vayan a romper estas relaciones de producción, y la ley de la negación es el modo negarse como el modo de producción anterior para reafirmarse como un modo de producción posterior. En este caso, si hablamos del comunismo primitivo, ¿sí? Negarse como comunismo primitivo para afirmarse como esclavismo. Si hablamos del feudalismo, negarse del feudalismo, negarse como esclavismo para confirmarse como feudalismo. Si hablamos del capitalismo, negarse como feudalismo para afirmarse como capitalismo. Así es esta situación, y todo es principalmente de acuerdo a lo que dice Carlos Marx y Federico Engels, al trabajo del hombre. Bien, empecemos con cómo se da el primer modo de producción. A través del trabajo, Federico Engels considera que el trabajo mismo ha creado al hombre. Y hablamos del primer modo de producción. ¿Cómo se va a dar este primer modo de producción? Y dice la economía política marxista que comienza con la separación del hombre, del paso del hombre de un estado animal a un estado social. Y empieza que los antecedentes del hombre son los primates. Es el primate. El primate que habita principalmente en los árboles de los bosques tropicales, de las selvas tropicales, en ese sentido, y según el origen del hombre, viene principalmente de parte del África. Se supone que proviene de ahí el hombre, y el hombre en esta etapa pues habita en los árboles. Después el hombre
deja de, desciende de los árboles y llega al piso, empieza al piso y empieza a hacer el primer caso que tenemos de los hombres, que en el caso que es primate, el hombre es un recolector. Es recolector de lo que le provee nada más la naturaleza, pero empieza, cuando desciende de los árboles, empieza con esta parte que se habla de la horda primitiva. Son dos etapas del hombre. Estas dos etapas son el pregentilicio y gentilicio. Son etapas que tiene el hombre y que se va a transformar como tal cuando desciende de los árboles. Empieza en esta parte, ya no va a estar en un lugar, empieza a ser en el pregentilicio, que es antes de los genes, antes de que se formen las tribus, los diferentes genes que van a ser una tribu. Se le conoce como la horda primitiva. Sus condiciones de vida, su situación va a cambiar. De ser un simple recolector, se va a volver principalmente en un cazador. Sus principales actividades van a ser y la pesca. Esas van a ser sus principales actividades de la horda primitiva que está en el pregentilicio. Empieza a desarrollar su cerebro, empieza a caminar erguido y a producir pues sus propios elementos, y dentro de las fuerzas productivas, de acuerdo a la arqueología, excavaciones, se encontró el primer instrumento de trabajo, que fue el hacha de piedra. El hacha de piedra fue uno de los principales instrumentos de los que tiene vestigios la historia, que produjo el hombre. Al principio el hombre se valía de los mismos que le facilitaba la naturaleza.
la naturaleza le proveía de estos instrumentos de trabajo, como palos, y piedras. Estos palos y piedras que le proveía la misma naturaleza. Para pasar de este estado pregentilicio al estado gentilicio, el hombre, como empezó la cuestión social del hombre en el estado de horda primitiva, se da principalmente, no por, y también en el gentilicio, no por la socialización de los medios de producción, sino por la impotencia que tenían. Eran muy pocos, y la necesidad que tenían de reunirse en hordas primitivas, esa una gran necesidad que se tenía en ese sentido. Lo que va a dar lugar de que pase de una horda primitiva al gentilicio van a ser otros aspectos de las fuerzas productivas. Al estar participando en colaboración, tiene necesidad de empezarse a comunicar, y empieza a surgir, primero surge el lenguaje. Al tener la necesidad de comunicarse entre sí la horda primitiva, surge el lenguaje en forma pues rudimentaria, hasta que va gradualmente perfeccionándose las distintas lenguas del ser humano como actualmente nos conocemos. Entonces el lenguaje es una parte importante. Otro aspecto que va a dar lugar del paso animal, del estado animal al estado social de fuerza productiva, va a ser el descubrimiento del fuego por frotación. Esos dos elementos, el lenguaje y el fuego, como el primer energético que se descubre en el mundo, ese energético, pues van a dar lugar a que vaya a pasar al gentilicio. Esta etapa del gentilicio también la vamos a dividir ya. En esta etapa del gentilicio se va a encontrar el modo de producción primitivo, y este tiene dos etapas también: el llamado matriarcado y el llamado patriarcado. Entonces ya vimos que la primer fuerza productiva fue pues el mismo lenguaje, la necesidad de comunicarse, y
La segunda fue el descubrimiento de fuego. Pues en esta parte el gentilicio es van a surgir en este gentilicio, surgen los que se llaman una reunión de tribus, una reunión de tribus en donde algunas tienen una relación ya de parentesco que se va a regir por las mujeres y posteriormente pasa al patriarcado. ¿Cómo se va a dar el desarrollo de aquí ya el gentilicio? El desarrollo de gentilicio empiezan otros descubrimientos, otro aumento de fuerzas productivas. Empieza el descubrimiento o la aplicación, se crean cuevas, se habilitan cuevas y chozas se crean trampas en la casa para las casas que hacen trampas para los animales, se crean arpones, anzuelos para pescar. Las principales actividades en esta parte, por un lado, es la caza y por el otro la recolección de frutos. Este aumento de fuerzas productivas va a dar lugar a que la caza sea sustituida por la ganadería y la recolección de frutos o la búsqueda de frutos sea sustituida por la agricultura. Estas actividades las desarrolló la mujer por sus características mismas, la encargada de cuidar a los hijos, la encargada de cuidar del lugar. Ella empezó por ejemplo, los animales que llevaba heridos el hombre al lugar donde habitaban, la mujer los curó y los cuidó, y de ahí surgió la ganadería. De la recolección de frutos, la mujer empieza a desarrollar la agricultura, y entonces se da el matriarcado por parte de los genes, la relación familiar de parentesco se da por el lado de la mujer. Pero viene otro desarrollo más en este aspecto. Y de aquí donde cerrar la casa
caza y agricultura. Empiezan a surgir los aparatos de locomoción, empieza a surge la rueda, se empiezan a habilitar los caminos, surge la carreta dentro de la locomoción, la carreta de bueyes, surge la barca, las barcas, surge la vela, se empieza a dar el riego artificial, ya desde ese entonces se empieza a dar el riego artificial, en donde aquí, a estas alturas, pleno siglo XXI, pues con el acaparamiento del agua de los Ricardos, las concesiones que se dan de agua, pues no hay sistema de riego, y aquí pues emigran nuestros paisanos hacia los Estados Unidos, y ese riego artificial ya desde esa época del gentilicio del comunismo primitivo ya se había dado. Surgen el abono también, surge en este aspecto también las tierras de... Bien, vamos a dejarlo en este aspecto para hablar que se va a dar el paso del matriarcado con estos adelantos al patriarcado. Estas fue las actividades. Aquí ya era ganadería y agricultura. Pues de la ganadería se pasa al pastoreo. Y de la agricultura se pasa a la labranza. Actividades más propias del hombre, y aquí empieza el patriarcado. Y con todas estas cuestiones, y que surge el riego y el abono y una serie de cuestiones que van surgiendo de fuerzas productivas que van a dar lugar a esta situación, que se pasa de la ganadería al pastoreo y de la agricultura a la labranza. Y en este aspecto vamos a tener después el cambio
que se va a dar. Primero, en esta situación, cómo van a aumentar también las fuerzas productivas de esto, y de esta parte en donde quedamos, vamos a ver que se va a dar una situación de avances de fuerzas productivas distinto. Aquí vamos a pasar aquí tenemos el aumento de fuerzas productivas. Y esas fuerzas productivas van a cambiar, se va a pasar de la edad de piedra a la era de metal. En un principio duró mucho la edad de piedra, y cuando se pasó a la era de metal, como los metales se utilizaban puros, poco sustituyeron a la edad de piedra. En este aspecto surge cuando se dio la fundición del metal, es cuando se da ese paso realmente a través de la fundición del metal. Este es un adelanto de fuerza productiva. Se pasa definitivamente de la edad de piedra a la edad de metal, pero fue con la fundición del metal que ya fue posible que el metal sustituyera completamente a la cuestión de los instrumentos de trabajo de piedra. Y aquí, por ejemplo, surge el arado, de rejas de metal. Este arado de rejas de metal. Se hace la rotación de cultivos también. Y esto va a dar lugar, pasar de la edad de piedra a la edad de metal, va a dar lugar a un desarrollo más avanzado, aquí ya en esta parte estamos en el patriarcado, y aquí empiezan las primeras divisiones de trabajo.
y se va a dar la disolución del comunismo primitivo, el comunismo primitivo, para dar lugar a otro modo de producción distinto. Con la era del metal, la fundición del metal. La fundición del metal, que ya hablamos que se empieza a dar, por ejemplo, el arado con rejas de metal, y todo el desarrollo de las fuerzas de productivas en esa, los caminos, la rueda, todo eso va a dar lugar a que ahora vaya a haber, es la parte donde ya en el matriarcado no hay tiempo de trabajo necesario y tiempo de trabajo excedente. Aquí con esta situación, con la especialización, van a surgir tribus ganaderas y tribus agrícolas. Esta va a ser la primera división de trabajo. Y aquí ya hablamos de trabajo necesario, como lo marca Marx, y trabajo excedente. Ya hay un trabajo excedente, y de este trabajo excedente empieza a surgir el comercio. Empieza a surgir esto va a dar lugar al surgimiento los inicios de lo que son la compra-venta. Las tribus ganaderas tienen necesidad de los productos de las tribus agrícolas, y a las tribus agrícolas les interesa los aspectos de la ganadería. Entonces van a surgir este intercambio y es el surgimiento del comercio, el motor principal para llegar a una economía de mercado. Pero aquí se da, esta compra-venta se hace en forma directa a través del trueque. Vamos
vamos a ver después de lo que dice Marx. Esto es el trueque, mercancía por mercancía, intercambio de las tribus ganaderas debido a una especialización del trabajo. Una especialización histórica del trabajo, ya el trabajo necesario y el trabajo excedente. Con el trabajo necesario cumplen con sus necesidades, pero un trabajo excedente que les permite realizar el comercio, y es la primera división del trabajo. Esto es lo que se le conoce en la actualidad y en la economía de mercado como sector primario. Sector Aquí tenemos la primera división de trabajo. Las dos ramas del primer sector principales, la agricultura y ganadería. Tribus ganaderas y la ganadería. Estas son las dos ramas principales. Es la primera división de trabajo que es histórica y que es diferente a la división de trabajo que ya se habla Adam Smith en el capitalismo, ¿sí? Ya con la manufactura. Una división de trabajo distinto a lo que es la historia. Esta es la primera división del trabajo. Debido a la especialización de ese trabajo, y ya se puede hablar de trabajo necesario y trabajo excedente. Es en la era del metal, en el patriarcado, que se puede hablar ya de esa primera división de trabajo. Y de esta vamos a pasar a la segunda división de trabajo, lo que permitió esta fundición del metal. Va a surgir también la segunda división va a surgir entonces la segunda división de trabajo. Surgen en este aspecto los que no se van a dedicar a la ganadería ni a la agricultura. Se empiezan a desarrollar los artesanos. Surgen que son los antecedentes de la industria, los artesanos, los que se van a dedicar nada más a distintos oficios artesanales.
alfareros, herreros, surgen una serie de personas que se van a dedicar, algunos que hacen las vestimentas, artesanos textiles, surgen estos que son los antecedentes de la industria. Entonces esta es la segunda división de trabajo. Este es el sector, lo que se conoce como el sector secundario. El sector, ahí tenemos el primer sector, que es el primario, las ramas del primer sector de la obtención de las primeras materias, y la segunda división de trabajo, que son los artesanos, los que van a hacer la producción de las materias primas que da la tierra. Aquí van a surgir, que da la madre tierra, es el sector secundario. Aquí estamos hablando ya de las dos primeras divisiones de trabajo, debido a que se da la era de metal, y aquí se van a desarrollar como fuerzas productivas en la primera división de trabajo, como fuerzas productivas, que son las que van a tener comercio, las tierras para la labranza, donde la ganadería y la agricultura pasan a ser, como decíamos, partes del hombre. La ganadería se convierte en pastoreo, y la agricultura se convierte en tierras de labranza, que ya dijimos que era tierras de labranza más propias del hombre ya en el patriarcado. Y así tenemos este desarrollo. Se desarrollan más los sistemas de riego, se desarrolla más la situación de rotación de cultivos, se desarrolla la división de tierras para pastoreo y de tierras para labranza. Esto es, y junto con ellos van a surgir los artesanos. Es el desarrollo de la segunda etapa del comunismo primitivo, que es por el patriarcado. Y esto, ¿cómo se va a dar la disolución? La disolución del comunismo primitivo. Esta disolución del comunismo primitivo se va a deber a lo siguiente. Empieza a producirse la situación de la producción, en lugar de una producción
esta producción social va a ir siendo sustituida por una producción individual, tal como habla Adam Smith ya en su teoría microeconómica, en la economía política de mercado, ¿sí? El individualismo, las unidades individuales, empieza a ser una producción individual. ¿Y qué es lo que va a dar lugar a esta situación de uso? Se empieza a dar esta producción individual, pero dentro del mismo patriarcado, también se va a ir modificando a través de las fuerzas productivas esa producción social. Hay en cierto sentido las guerras intertribales. Entre las tribus empiezan a tener conflictos, y en estos conflictos, en estas guerras va a empezar lo que dice Carlos Marx, el patriarcado. El patriarcado esclavista, donde por la producción individual se empieza a las personas que se hacen prisioneras en las guerras, en lugar de matarlas, se les apresa y se les lleva a trabajar en esa producción que cada vez más se va haciendo individual. Entonces, en estas guerras empieza a surgir el patriarcado esclavista. En esta producción social, ya desde antes, hay una coexistencia entre los bienes sociales y los bienes individuales. Los bienes individuales es donde produce el hombre instrumentos tanto para la caza como para su defensa de la persona. Entonces, ya empiezan a existir esos conceptos de bien individual, de bien personal, que también va a ser una especie, un bien personal, una especie que va a dar lugar a la propiedad privada. Entonces, en esta cada vez cuestión individual, va a ocurrir que dentro de esa producción individual se empieza a estimular se estimula esa producción individual.
lo tanto, los medios de producción empiezan a individualizarse. Por ejemplo, los artesanos van a ser dueños de sus instrumentos de trabajo, ¿sí? Algunos empiezan para tener un mayor excedente, porque el excedente es lo que permite el intercambio, el mercado, pues empiezan a dar lugar a que para motivarlos se empiezan a apropiar de sus propios medios de producción, van a individualizar. Y otro aspecto que va a dar lugar a esta situación, aparte de que se va a dar el esclavismo patriarcal y que se está estimulando la producción, es en el intercambio de bienes. Los patriarcas se apropian de la producción social. La empiezan a privatizar. Así como los políticos que tenemos aquí en el país, que se hacen de la noche a la mañana ricos, millonarios, ¿sí? Todo privatizan, así como privatizan nuestras cajas de ahorros, ¿sí? Las pensiones para los jubilados y los pensionados y de los trabajadores activos, empiezan a apropiarse del trabajo de los demás. Y entonces aquí va a empezar las tribus se individualicen. Surgen las familias. La primera forma de propiedad empieza a ser el ganado, porque es el más fácil. La primera forma de propiedad privada, los artesanos, sus medios de trabajo lo empiezan a individualizar también. Los artesanos. Y esta es la propiedad privada, el ganado, y fundamental, la tierra se empieza a privatizar y van a surgir las grandes haciendas de los señores esclavistas. Entonces, la tierra que era una tierra social, una tierra comunal, empieza a privatizarse también. Esa es la cuestión. Aquí vemos dos elementos importantes en este desarrollo. ¿Qué es la fuerza atributiva? ¿Qué es el factor trabajo? Que llaman los economistas burgueses. El factor trabajo es la fuerza de trabajo del hombre, la experiencia productiva del hombre, que es
La tierra pues es la madre naturaleza, el objeto de trabajo, como hablaba Marx en este aspecto. Es la madre tierra, la madre naturaleza. Aquí tenemos ya dos aspectos importantes y en donde también en el siguiente modo de producción se va a privatizar la fuerza de trabajo, se va a esclavizar sin percibir ningún salario al hombre. Entonces vamos a ver que en la desintegración de la democracia gentilicia demos pueblo, gracia, poder, de la democracia gentilicia en el modo de producción, se va a pasar a la democracia militar. Y de esta democracia militar se va a pasar al Estado, al primer Estado convertido en lucha de clases. Es el Estado esclavista, el modo de producción esclavista. De esto se va a pasar en esta forma. Y ahí vamos entendiendo cómo se da la economía. No hay mejor forma de explicar la economía si no es a través del método del materialismo histórico y dialéctico, porque ya cuando nos encontramos en el estudio de la economía de mercado con microeconomía, macroeconomía, comercio internacional, ya hablamos de aspectos técnicos, pero no sabemos cómo surge la economía, cuál es la conceptualización verdadera de la economía. Pues hasta aquí llegamos, estimadas y estimados alumnas y alumnos de los grupos 3M1, 3M2 y 3M3. Muchas gracias.